De verdad, encender la cámara no significa que si tuviéramos en un concurso así para ver quién es el modelo, la modelo, ya ahí sí, pues porque bueno, pues de repente no, de repente tengo que ganar puntos para eso, pero no, pues estamos para poder dictar la clase. Muy bien. Y para poder participar en la clase y para ver si el alumno tiene la predisposición de poder desarrollar la sesión. Muy bien. Funciones trigonométricas inversas, parte 1, trigonometría, quinto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mateo Benavides. O sea, yo. Muy bien. A ver, el tema de función inversa va mucho más allá de lo que está acá. O sea, cuando yo tengo una función trigonométrica cualquiera, yo le puedo hallar su inversa. Entonces, a grosso modo dice, como las funciones trigonométricas son periódicas, es necesario restringir su dominio para obtener su inversa. O sea, no en toda la función trigonométrica se le va a calcular su inversa, solamente en una parte. A continuación presentaremos la denominación y notación de funciones trigonométricas inversas. Tenemos aquí la función seno inverso o función arcoseno. Al seno inverso, a la función seno inverso, también se le llama arcoseno y se representa por arcsen o seno a la menos 1, también se puede, cualquiera de las dos notaciones. Para la función coseno inverso o función arco coseno, se pone arc cos o cos a la menos 1. Y para la función tangente inversa o función arco tangente, se le pone arc tan o tan a la menos 1. ¿Ya está? Esas vendrían a ser justamente las principales. Hay más, claro, todas tienen, pero dependiendo del dominio donde estén definidos. Entonces, vamos a definir la función arcoseno. Por ejemplo, acá tengo sen, arcsen, me da x. O sea, si yo al seno le multiplico por su arcoseno, me da el mismo x. Es como si se eliminara, ¿no? El seno con el arcoseno se eliminan y te da x. Pero x tiene que estar definido entre menos 1 y 1. Igual aparece con el coseno, ¿no? Claro, es como si yo le eliminara, como si fuera una inversa, ¿no? Coseno multiplicado por el arco coseno de x me da x. O sea, se elimina el cos por el arco cos. Para definido para x que se encuentra entre menos 1 y 1. Mientras la tangente multiplicado por su arco tangente te va a dar te va a dar el mismo x, como si se eliminara la tangente con el arco tangente. Y está definido para todos los reales. Esa es la primera. La segunda, si tengo al revés, si tengo arco seno seno. Allá, profe, pero no es lo mismo, no. Porque en este caso, x es un número. Mira, tienes que saber diferenciar eso. Cuando yo tengo seno por su arco seno, o sea, tengo la función trigonométrica por su arco de la función, el resultado es un número. Mientras más rápido lo comprendan, mejor. Es un número. Mientras que cuando yo tengo arco seno por el seno, o arco coseno por coseno, o arco tangente por tangente, el resultado es un ángulo. Tengan en cuenta esto. Por esa razón de que cuando yo lo cancelo me da el ángulo tita que se va a encontrar en el caso del seno entre menos pi medios y pi medios. Mientras que en el coseno el ángulo tita se va a encontrar entre 0 y pi. Ahí está definida la función inversa. Y en la tangente va a ser menos pi medios y pi medios, pero en este caso va a ser abierto, o sea, no va a tomar los extremos. Muy bien. Entonces, aquí en este caso vamos a ver algunas características. Si tengo arco seno de un negativo, ¿qué pasa con el negativo? Sale. El negativo sale. ¿Sí? Sale en todas. O sea, el negativo, el ángulo negativo, el menos, sale en todos los casos. Y en el 4 tenemos, si tengo el arco seno sumado con el arco coseno, me da pi medios para x entre menos 1 y 1.
para x entre menos 1 y 1. Pero ojo, tienen que ser iguales para que funcione eso. Tienen que ser iguales para que funcionen eso. Si no, no va a funcionar. Muy bien. Entonces, viendo las propiedades, bueno, acá pues un problema, ese problema todavía lo vamos a ver después porque preferible que sepamos paso a paso en qué consiste cada uno de ellos. Muy bien, me dice, haya, profe, ¿cómo funciona eso? El arco seno de un medio. Profe, ¿y eso cómo se hace? Ya, primer lugar, me están pidiendo el arco seno de un medio. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Digo, el arco seno de un medio va a ser igual a un ángulo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Cuando tienes arco seno de un número, te va a dar un ángulo. ¿Sí? El arco seno es un ángulo, no es un número. Entonces, le voy a colocar un ángulo tita. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Si el arco seno de un medio es tita, yo digo lo siguiente. Eso lo puedo escribir así. Mira, le voy a hacer un cambiazo. O sea, esto lo mando acá, esto lo mando acá y escribo. Ya borro el arco y solamente escribo seno de tita es igual a un medio. Y muy bien, ustedes me pueden decir, ¿qué ángulo, seno de qué ángulo me da un medio? A ver, usted que hemos practicado ángulos notables hasta por gusto. ¿Seno de qué ángulo me da un medio? ¿Quién me dice? 30 grados. Exacto. El ángulo es 30 grados. Por lo tanto, yo puedo decir, profe, pero acá se tiene que definir en esto. Claro, está definido acá. Está definido acá. Está definido acá. Entonces yo puedo decir que el arco seno, o sea que el arco seno vendría a ser ¿cuánto? El arco seno de, vamos a ponerlo por acá abajo. Decimos finalmente, el arco seno de un medio es ¿cuánto? Es tita. ¿Cuánto vale tita? 30 grados. Y ya está. Listo tu ejercicio, ¿no? Listo tu ejercicio. El arco seno de un medio es 30 grados. Porque tita vale 30, ¿no? Seno de 30 te da un medio. ¿Ya vieron? Como es inverso, yo que hago es cambiar de posición nada más y buscar el ángulo. ¿Se ve fácil? A ver, vamos al siguiente. Allá. El arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Muy bien, escribimos arco, vamos a ponerlo por acá, un poquito más extremo. Tenemos arco coseno de raíz de 2 sobre 2 es igual a tita. ¿Y qué hago? Le hacemos el intercambio. Le hacemos el intercambio y decimos que eso se puede escribir también como coseno de tita igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo tita? ¿Coseno de qué ángulo te da raíz de 2 sobre 2? 45. 45 grados. Muy bien. Estamos viendo los problemas elementales sobre ese tema. Entonces, parte B, ponemos el arco coseno de raíz de 2 sobre 2 es 45 grados. Y está definido. O sea, todos los ángulos agudos, todos los ángulos agudos, todos van a ser respuesta para el arco seno, coseno, tangente.
Todos, todos, absolutamente todos. No va a haber restricción. Ahora, el problema es cuando ya no es agudo. ¿Ok? Gracias por avisarme. Muy bien, van dos personas con la cámara encendida nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución en la 1 y la 2 antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Muy bien, por ahora no hay pregunta. Muy bien. Vamos a continuar con la tortura japonesa. Muy bien, número 3. Haya arco tangente de 4/3. Muy bien. Escribimos arco tangente de 4/3 es un ángulo θ. Hacemos el intercambio y decimos la tangente de θ es igual a 4/3. ¿Tangente de qué ángulo te da 4/3? 53, ¿no? Muy bien, 53 grados vendría a ser la tangente del ángulo, bueno, sería el ángulo θ, ¿no? Tangente de 53 te da 4/3, por lo tanto ponemos lo siguiente, ¿no? Arco tangente de 4/3 tiene que ser igual a 53 grados. Y como es agudo, felicidad total, ¿no? Felicidad total porque es agudo. A ver, haya, vamos a ver el siguiente caso. Arco seno de menos raíz de 3/2. Ya. Profe, ¿y ahora qué se hace acá? Bueno, normal. Vamos a ver lo siguiente. Parte A. El arco seno de menos raíz de 3/2 es igual a esto, pero ¿qué pasa con el signo menos? Sale. Miremos la propiedad. Si yo tengo un negativo acá, ¿qué pasa con el signo menos? Sale. Y sacamos menos arco seno de raíz de 3/2. Ya, ahora a ese raíz de 3/2 yo le voy a colocar un valor, ¿no? Angular. Arco seno de raíz de 3/2 le voy a colocar θ. Hacemos el intercambio, como ya lo sabemos. Ups. Hacemos el cambiazo y decimos seno de θ. A ver, seno de θ es igual a raíz de 3/2. ¿Seno de qué ángulo te da eso? ¿Seno de qué ángulo te da raíz de 3/2? 60 grados. Muy bien. Ah, 60 está ahí. Muy bien, ya está listo. La raíz de 60. No. Veamos. Ah, la respuesta es 60. No. Y se van a dar cuenta ahorita por qué. Muy bien. Entonces, me están pidiendo a mí el arco seno de menos raíz de 3/2. Pero esto es, ¿cuánto?
Este es igual a menos arco seno de raíz de 3 sobre 2. Pero esto de aquí, ¿cuánto vale? Todo esto de aquí vale 60 grados. Entonces voy a escribir que el arco seno de menos raíz de 3 sobre 2 es menos, ¿menos cuánto? Menos 60 grados. Profe, pero no puede ser. Sí puede ser. Ahora yo les digo una cosa. El arco seno y el arco coseno están definidos para valores agudos. ¿Sí? Para valores agudos. O sea, agudos positivos y agudos negativos. ¿Qué, profe? ¿Se puede hacer así? Claro. Como ya se los dije. El seno, ¿sí? La función seno se puede definir. Mira, el arco seno se puede definir para ángulos agudos positivos y para ángulos agudos negativos. Para ambos. Y no pasa nada. ¿Y qué pasará con el coseno? Será la misma historia, pero ojo, si nosotros vemos el coseno por acá, el coseno está definido de 0 a pi. Ya vieron. Y si tuviera un negativo ahí, ¿qué significa? ¿Saldrá lo mismo? ¿Saldrá lo mismo o no saldrá lo mismo? ¿Es necesario que le coloque el menos afuera? Se van a dar cuenta que no. ¿Sí? El negativo sale para seno y tangente. Es muy parecida a la que vimos nosotros en lo que era ángulos negativos para funciones trigonométricas, ¿se acuerdan? El seno de menos x era menos seno de x. Pero ¿qué pasaba con el coseno de menos x? Se convertía en coseno de x, o sea, el signo desaparecía. Eso funciona para el seno y coseno. O sea, el coseno y la secante son las únicas que su signo desaparece. En las demás sale. Es por ello que acá había error de tipeo y acá debería ser nada, positivo nomás. Positivo. Y se van a dar cuenta por qué. Porque si fuera negativo ya no estaría definido. Porque la función arco coseno está definido de 0 a pi. Nada más. No está definido para valores negativos. Entonces, veamos. Ejemplo 5. Haya el arco coseno de 3/5. No, de 4/5. Negativo. Menos 4/5. Ya está. Profe, ¿cómo se define eso? Pero antes de ver eso, ¿alguna pregunta sobre la 3 y la 4 antes de continuar? Ya, entonces para continuar. Ojo, acá tenemos que tener las alertas. Está definido para qué valores. La función arco coseno está definido para valores que se encuentran de 0 hasta pi. O sea, netamente ángulos positivos. Entonces, si es que yo sacara el menos, cambiaría todo. Por eso que ahí se han equivocado. Ahí tenía que haber sido la absorción del signo. Ponemos arco coseno de menos 4/5. ¿Sí? Entonces, el signo sale. No sale. No sale. ¿Sí? No va a salir. ¿Sí? No va a salir el signo. Lo que va a pasar es esto. Mira, yo le voy a colocar acá ángulo tita y le hago el cambiazo. ¿Sí? Le hago el cambiazo. Y decimos lo siguiente. Así lo van a aprender más fácil. Coseno de tita es igual a menos 4/5. Y para eso me tengo que acordar yo. Profe, pero yo sé que para ángulo positivo sí sale, pero para negativo no. Ya. Entonces, si sale en negativo, ¿en qué cuadrante se encuentra el coseno?
¿El coseno en qué cuadrantes es negativo? Si miramos el dominio donde está definido el arco coseno está definido entre 0 y pi. 0 y pi es el primer cuadrante y segundo cuadrante. Te hago una pregunta. En el primer cuadrante claramente positivo el coseno. Pero en el segundo cuadrante, ¿cómo será? Negativo. Será negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ángulo de acá está en el segundo cuadrante. Porque como me sale menos 4/5, está en el segundo cuadrante. Y si está en el segundo cuadrante, ¿qué forma va a tener? A ver si me acuerdo. Ah, ya, acá es 180 menos. Y acá busco, sin importar el signo, coseno de qué ángulo te das 4/5. Coseno de qué ángulo te da 4/5. Olvídate del signo, solamente el coseno de qué ángulo te da 4/5. 37 grados. Exacto. Y mira, en el caso del coseno, como en el segundo cuadrante es negativo, como aparece acá, entonces tú vas a escribir 180 menos el 37 que sea. Y si tú restas 180 menos 37, ¿cuánto te sale eso? ¿Cuánto sale? 140 y... 143. Muy bien, o sea que el ángulo es 143. Ya, muy bien. ¿Se tiene que hacer todo eso cuando es negativo? Sí, tiene que reducirlo, pero ojo, al segundo cuadrante, para que esté bien definido la función coseno. Entonces, escribimos el arco coseno de menos 4/5, ¿cuánto es? 143 grados. Y cumple, pues, porque entre 0 y pi, o sea, entre 0 y 180, el ángulo está acá. Correcto. Y ahí está definido. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Ninguna. Claro, acuérdate de eso. Si tú haces ese truco de acá, no vas a tener ninguna falla. Si tú no le haces, ahí es donde te vas a enredar. El coseno es el más complicadito siempre. Solamente el coseno va complicado con el negativo. ¿Sí? Solamente el coseno va complicado con el negativo. Los demás no. O sea, el arco tangente, profesor, no hay problema. Muy bien. ¿Cuánto es el arco tangente de 1? Ahí no hay problema, porque como me va a salir agudo... Ah, -1, perdón. -1. Acá sí se aplica la propiedad. Aplicando la propiedad decimos arco tangente de -1. El menos sale. Acá no hay problema. Sale el menos. Y ahora vamos a definir el arco tangente de 1. El arco tangente de 1 es θ. Hacemos el cambiazo. Y tendríamos tangente de un ángulo que me dé 1. Un ángulo agudo. ¿Tangente de qué ángulo te da 1? $45. 45 grados. Por lo tanto, el arco tangente, miren, el arco tangente de -1, ¿cuánto es? Es igual, bueno, a menos el arco tangente de 1. Y eso es, al final, ¿cuánto? Menos 45 grados. Ahí sí puede ser negativo, sí, no hay ningún problema. Puede ser negativo. Acuérdense, el problema es en el coseno, los demás no. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta?
Nothing. Muy bien. Muy bien. Number 7. Ya aplicando las propiedades. ¿Qué? Número 7. Reduce. Y me dan seno del arco seno seno del arco seno de 3. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, nada, lo único que tienes que hacer es ver la propiedad que te explicamos. Si tengo el seno del arco seno de 0,3, ya, lo que tengo que hacer acá es anular seno con el arco seno. ¿Y me queda cuánto? 0,3. Y ahora, tiene que pasar por el control de calidad. Ya, después de que he sacado el 0,3, tengo que ver. El 0,3 está entre menos 1 y 1. Acuérdense que siempre está definido entre menos 1 y 1. Claro, el 0,3 está definido entre menos 1 y 1. Por lo tanto, es válido. Esa sería la respuesta. Tienes que tener cuidado lo que ponen ahí, ¿eh? Si te ponen cualquier otro número que no está entre menos 1 y 1, entonces no es respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre ello? No me pueden... A ver, vamos al siguiente, reduce. Y tenemos coseno del arco coseno. ¿De quién? A ver, veamos. De 7/9. Muy bien, escribimos coseno del arco coseno de 7/9. ¿Y qué hago yo? Ah, ya, como son inversas, coseno con arco coseno, se van. ¿Qué me queda? 7/9. Y ahora, 7/9 se encuentra entre menos 1 y 1. Este valor, 7/9, se encuentra entre menos 1 y 1, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿y saben por qué? Porque es una fracción propia. Todas las fracciones propias se van a encontrar en ese intervalo. Si es una fracción propia, automáticamente esa es la respuesta. 7/9. Ahora, hay casos que te ponen mezcladito. Sí, eso lo vamos a ver también. Arco tangente de cuánto? De menos 5. Profe, pero no está en el intervalo. Ojo, cuando tú vas a sacar tangente del arco tangente, eso pertenece a todos los reales. O sea, cualquier número real puede estar ahí. Entonces no hay ningún problema. Lo puedo eliminar con tranquilidad. En la única que puedes tú eliminar con tranquilidad, en la única función inversa que puedes eliminar con tranquilidad es en la tangente. En las demás no. Tangente con arco tangente, se va. ¿Y qué me da? Menos 5. Y acá no hay restricción, porque como son todos los reales, menos 5 es un número real. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado hasta ahora?
¿Alguna pregunta? Solamente Parga, lo único que le veo con la cámara encendida todo el rato. Número 10. Muy bien, si me han entendido, entonces me van a decir cuál es la respuesta de esto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? Seno del arco seno de 1,3. ¿Cuánto? ¿1,3? No cumple. Ajá, muy bien, no cumple. ¿Por qué razón? La función seno y coseno tiene que estar entre -1 y 1. Y 1,3 no está en el intervalo, por lo tanto, eso no existe. ¿Sí? No existe esta de aquí. No existe, ¿sí? Hay que tener en cuenta ese tipo de trampitas, ¿ah? Tiene que estar definido entre -1 y 1. Ojo, los intervalos que pongo ahí no significa, lo pone por poner. No, tienes que ver bien. Si yo te pongo algo que no está ahí definido, no existe ese seno del arco seno de 1,3. No existe. Reduce. ¿Y ahora qué pasaría si tuviéramos arco seno del seno de 40 grados? Ya, muy bien. En primer lugar, tenemos que definir en qué intervalo se encuentra. Se va a encontrar el intervalo de menos pi medios. O sea, si no lo queremos ponerlo en radianes, ya, de menos 90 hasta 90. Ya. Si está ahí el angulito, no hay ningún problema. Hacemos la cancelación. Ponemos arco seno del seno de 40. Y el 40, como está definido acá, podemos cancelar, ¿no? Cancelamos track, track. Y me da ¿cuánto? 40 grados. Y esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque se encuentra en el intervalo de menos 90 y 90. ¿Sí? Es importante eso. O sea, yo le digo, las funciones inversas no son difíciles. De verdad que no, a comparación de las otras. Son un poquito más sencillas de trabajar. Pero tienes que tener en cuenta los intervalos. Si tú no ves los intervalos y solamente operas por operar, entonces ahí viene el problema. Ahí donde la gente